Muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, a la organización por permitirnos el poder asistir a esta jornada tan interesante. Como comentaba, mi nombre es Luis Carlos Fernández García, soy ingeniero de montes, ¿vale? Y pertenezco al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Entonces, bueno, esta entidad, bueno, para los que supongo que lo conoceréis, pero bueno, es una entidad pública de derecho privado que está adscrita a la Consejería de Agricultura, ¿vale? Y el enfoque que tiene es el llevar el desarrollo tecnológico de investigación, de nuevas infraestructuras, calidad alimentaria y demás al sector agrario y agroalimentario, ¿no? Pertenezco al área de desarrollo tecnológico, que es dentro de las 4 subdirecciones que tiene Itacil, es la subdirección de infraestructuras agrarias, y las oficinas centrales están en la finca Zamadueñas, a las afueras de Valladolid. Bueno, dentro del área de desarrollo tecnológico se llevan a cabo muchos proyectos, ¿vale?, de nuevas tecnologías aplicadas en principio al sector agrario, ¿vale?, pero que se utilizan en más sectores, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay un gran compendio que bueno, entre los que se puede citar, por ejemplo, pues los temas de meteorología, temas de edafología, ¿vale?, los mapas de parámetros del suelo, tanto a nivel Castilla y León como a nivel nacional, ¿vale?, la red GNSS de posicionamiento diferencial preciso, ¿no?, que también se gestiona desde Itacil, y en lo que voy a hablar hoy, que es de tema de la modelización de cultivos, ¿vale?, y cómo se podría aplicar esta metodología o una propuesta metodológica para los modelos de combustible, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de la modelización de cultivos se lleva dentro de lo que es el área más cartográfica, más de teledetección, ¿vale?, dentro del área de desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, aunque aquí lo sabéis mejor que nosotros, lo necesaria que es la cartografía, la buena cartografía de modelos de combustible, ¿vale? Pero bueno, simplemente hacer un repaso, que es una cartografía que nos va a venir bien para estimar el comportamiento del fuego, para hacer la simulación y toma de decisiones en la extinción, pero también en la prevención, ¿no?, desde el punto de vista de la planificación de tratamientos sobre la vegetación, creación o desarrollo de infraestructuras de defensa, y también para la evaluación del peligro, ¿no?, del peligro a la hora de definir las zonas prioritarias para hacer estos tratamientos, ¿no?, preventivos contra los incendios. También pensamos que podría tener ciertas aplicaciones a largo plazo para la adaptación contra el cambio climático y algún tema así que podría ser más derivado quizá. Pero bueno, al final lo que se trata es de obtener un producto, ¿no?, cartográfico que pueda ser implementado en un visor, en un sistema de información geográfica, o bueno, que sea integrable, ¿no?, digamos, con este tipo de herramientas que ya usáis para planificación y extinción, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una figurita de cómo necesitamos saber en cada punto, ¿no?, qué modelo, o sea, el objetivo es saber en cada punto del territorio qué modelo de combustible es el que está en ese lugar, ¿no? Entonces, la propuesta metodológica que vengo a presentar, digamos, es que de la misma manera que los mapas de cultivos que se desarrollan, en este caso en Itacil, ¿no?, permiten entender cómo funciona la agricultura de la región y el tomar decisiones de política agraria, pues los modelos de combustible pues son la base cartográfica imprescindible para la prevención y extinción de incendios, ¿no? Entonces, la idea es transmitiros la experiencia o el desarrollo metodológico que hemos tenido durante estos años en Itacil, ¿vale?, para intentar desarrollar una cartografía de modelos de combustible. Entonces ya me meto en lo que es el mapa de cultivos, ¿no? Entonces el mapa de cultivos de superficies naturales que desarrolla Itacil es una cartografía de cobertura del suelo, ¿vale?, a 10 metros de resolución, ¿vale? 10 metros de resolución porque nos estamos basando en los últimos años en el satélite Sentinel-2, muchas de cuyas bandas están a esa resolución, ¿no?, a 10 metros. Este proyecto ya lleva mucha andadura, ¿vale? Comenzó en 2013 de la mano de Vicente del Blanco y David Nafría, que son los jefes de unidad y de área del área de desarrollo tecnológico, ¿vale? Y se han desarrollado mapas de cultivos desde el año 2011 hasta el actual 2025, ¿vale?, que le tenéis colgado ya en la página web, que es esa que veis ahí, MCSNCIL, o sea, mapas de cultivo y superficies naturales, ¿vale? Y ahí podéis descargaros en formato raster del mapa, ver las conexiones VMS y VCS, observarlo mediante un visor convencional. Bueno, ahí está toda la información, ¿vale? Este proyecto hizo que durante los años 2022 y 2023 hubiera un convenio con el FEGA, ¿vale?, para hacer este mapa de cultivos a nivel nacional, ¿vale?, para todo el país.
Y durante estos años, por supuesto, pues ha habido mucha evolución en la metodología, mejoras que se han tratado de implementar, se han analizado y que te han analizado los resultados, ¿vale? Entonces, vengo a transmitir un poco esta metodología. La metodología, de forma muy básica, ¿vale? Pues consiste en que tenemos una serie de variables independientes, ¿vale? Que van a representar aquellos factores, ¿vale? Que pueden influir en la distribución de los cultivos, ¿vale? Como pueden ser la altitud, la orientación, la pendiente, temas climáticos, por supuesto, las imágenes satélite. Todo eso, junto con una serie de datos de entrenamiento de verdad terreno, ¿no? Que se llama en teledetección, lo vamos a meter a un clasificador, bueno, Machine Learning, ¿vale? Como queramos llamar, ¿vale? Que se llama C5.0, ¿vale? Que es un algoritmo de árboles de decisión. Y la aplicación de este algoritmo, ¿vale? Nos va a devolver digamos, la traslación de esos árboles de decisión al territorio nos va a hacer obtener la variable dependiente, que es el cultivo. Hablando un pelín más de este árbol de decisión, ¿vale? Pues bueno, pues comentaros que estamos utilizando la versión 5.0, que se desarrolló a finales de los años 90, ¿vale? O sea que es un poquito antiguo para la velocidad que lleva ahora todo esto de la IA y el Machine Learning y las redes neuronales y no sé qué, pues que se habla tanto ahora, ¿no? Pues puede ser un poquito antiguo, pero nosotros lo usamos porque tiene unos requerimientos de computación y de producción, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros vamos a producción, ¿no? Necesitamos producir un mapa de cultivos todos los meses, ¿vale? Entre abril y septiembre, ¿vale? Porque lo que se hace desde Itacil es monitorizar la PAC, ¿no? Las ayudas de la PAC. Entonces, para poder monitorizar tenemos que ir viendo cómo evolucionan los cultivos en toda la región durante esos meses centrales de la campaña. Entonces, claro, esas necesidades de computación y esos requerimientos de tiempo nos hacen que nos tengamos que dedicar más a producción que a investigación para este tema del mapa de cultivos en concreto, ¿no? Entonces, este algoritmo y la experiencia previa que tenemos hace que cumplan nuestros objetivos. Entonces, este algoritmo en que se basa en hacer un árbol de decisión, ¿vale? Fijaos en la imagen esa que hay, o la imagen, o esa especie de esquema que tenéis a vuestra derecha, ¿vale? Pues, bueno, si partimos de que el NDVI es superior a un cierto valor, sí o no. Si es sí, y lo comparamos con qué valor tiene en ese punto la altura LIDAR, pues podremos ir tomando decisiones, digamos, de arriba abajo, ¿vale? El algoritmo lo que hace es ir subdividiendo la muestra de datos, ¿vale? Y va viendo qué decisiones son las más óptimas y más sencillas a la vez para ir llegando hasta las clases que queremos diferenciar en el terreno. Bueno, aquí hay una especie de super diapositiva, ¿vale? Donde lo que hemos querido meter es un poco, en un resumen, ¿vale? El hecho de que usamos las imágenes de satélite, ¿vale? Se hacen composiciones de las 7 bandas que creemos que están más relacionadas con los cultivos, es decir, el visible, ¿no? RGB, las del infrarrojo y las del infrarrojo lejano, ¿vale? Se hacen composiciones stack de 7 bandas, ¿vale? Que pesan cada una unos 25 gigas aproximadamente, ¿vale? Cada vez que tenemos imágenes que estén libres de nubes y bueno, que eso es uno de los hándicaps que tenemos con las imágenes de satélite, lógicamente, ¿vale? Pero bueno, al final, las imágenes de satélite son un producto clave que usamos. Luego usamos una serie de imágenes auxiliares, como son, pues eso, las derivadas del modelo digital del terreno, los usos de SIGPAC, variables climáticas, ¿vale? Se divide Castilla y León en 4 zonas agroclimáticas, ¿vale? Para, digamos, poder trabajar. Tenemos una extensión muy grande, claro, 9 millones y pico de hectáreas, ¿no? Pues tenemos que dividir la comunidad en 4 bloques que trabajaremos independientemente. Luego después necesitamos un entrenamiento. Cualquier algoritmo de este tipo va a necesitar un entrenamiento, ¿vale? Y ese entrenamiento lo sacamos de varios sitios. He puesto ahí un poco. Esto va variando, ya digo, como va la metodología, tratamos de afinarla año a año, pues bueno, esto puede ir cambiando un poquito, pero bueno, ahí tenéis un poco pues que los usos, la lámina de agua, pues la vamos a sacar de la propia clasificación de la imagen de satélite. Algunos productos vienen de la base topográfica numérica del IGN, para los usos forestales del mapa forestal, el suelo desnudo, pues una serie de análisis basados en la experiencia en cómo se comporta el barbecho en el índice de NDVI. Bueno, con todo eso vamos a entrenar el modelo, ¿vale? Y vamos a dividir digamos, las imágenes auxiliares para el modelo son estas que os he dicho, ¿vale? Y la variable dependiente, que es el cultivo, la sacamos de las declaraciones de la PAC, ¿vale?
Las declaraciones de la PAC es donde el agricultor o el propietario correspondiente hace su declaración del uso que tiene en su parcela, y de todas las declaraciones de la PAC que tenemos disponibles, ¿vale? Después de un filtrado un poco de la geometría y de la calidad del dato, ¿vale? Nos quedamos con el 1%, ¿vale? De todas las declaraciones. Eso suponen aproximadamente unas 30.000 hectáreas, ¿vale? Dentro de toda Castilla y León, ¿vale? Y de ese 1%, el 90% va a entrenar el modelo y el 10% va a hacer un test, ¿vale? Es la forma habitual de trabajar con cualquier modelo de este tipo. Entonces, bueno, claro, tenemos 4 zonas, ¿no? Hemos dicho 4 bloques en los que se divide la comunidad autónoma. En cada uno de esos bloques va a haber cultivos distintos, va a haber masas, o sea, superficies naturales distintas, ¿vale? Entonces, claro, hay que hacer una distribución proporcional, es decir, las muestras van a tener que estar proporcionadas al peso o a la representación que en la realidad tiene, por ejemplo, el trigo para un determinado bloque. Es decir, si en uno de los bloques el trigo tiene menos peso porque en la realidad se está cultivando menos por cuestiones meteorológicas o relacionadas con el suelo o por el uso tradicional del suelo, ¿vale? Pues ahí cogeremos menos muestras de trigo que en otro sitio, por ejemplo, no sé, la zona de Segovia, Vila, Valladolid, donde puede haber mucho, bueno, Burgos, Norte de Burgos también, donde puede haber mucho trigo, donde ahí sí que habrá que hacer una selección proporcional del muestreo. Es decir, en cada uno de los bloques el reparto de muestras es distinto, ¿vale? Se trabaja independientemente, quiero decir. Entonces, como decía, en total, aproximadamente unas 29.000 hectáreas o 30.000 de entrenamiento, ¿vale? Y unas 2.800 hectáreas de validación para los 4 bloques, ¿vale? Para cada píxel de las imágenes, ¿vale? Se construye un fichero, ¿vale? Que es, como veis ahí un poquito, una serie de números, ¿vale? Donde para cada píxel, representado por sus coordenadas, ¿vale? Vamos a ir dando todos los valores de todas las variables independientes que se meten al modelo, y al final del todo estará la variable dependiente, ¿vale? Contra la que se va a calcular el árbol de decisión. Estos ficheros se envían al algoritmo, ¿vale? El algoritmo construye los árboles de decisión, ¿vale? Y después se aplicarán sobre las imágenes que contienen las variables independientes, ¿vale? De esa manera, digamos que aplicamos voy a simplificarlo, esa formulita, ¿vale? Sobre las imágenes de las variables independientes para obtener la imagen de la variable dependiente, que es el cultivo. Bueno, ahí veis un poco una leyenda, ¿vale? De la leyenda convencional, más o menos tiene entre 45 y 55 clases, depende del año, ¿vale? Porque va variando, ¿vale? El objetivo, no olvidéis que en nuestro caso el objetivo son los cultivos, ¿vale? Entonces, claro, el resto de clases, las clases, digamos, matorral, forestal, otras superficies naturales, ahora mismo, pues son, digamos, entre comillas, secundarias, ¿vale? Sirven para evitar errores de comisión, ¿vale? En el año actual hay 46 clases, ¿vale? 46 clases de cultivo que se han identificado con unos valores globales de acierto, ¿vale? Pues aproximadamente del 93% y un índice de capa del 0,92. Es decir, son valores bastante buenos en términos globales, ¿vale? Pero sabemos que cuando la clase está poco representada, ¿vale? Sabemos que no es tan bueno, ¿vale? Es decir, que va a haber cierta dependencia del número de muestras y de la presencia de la clase en el terreno, ¿vale? Entonces, este clasificador pues, está muy bien desarrollado para los cultivos más abundantes, trigo, cebada, girasol, maíz y alfalfa, ¿vale? O sea que el resultado es bueno globalmente, pero sí que habría que ir un poco más a clases, ¿vale? A cada una de las clases para saber, o sea, para valorar, ¿vale? Entonces, ahí tenéis algunos ejemplos de las clases, ¿vale? Bueno, os podéis fijar, hay muchos datos ahí, os podéis fijar en la columna de más a la derecha, ¿vale? Que es el F-score, ¿vale? Que es, digamos, un valor que, bueno, es más orientativo, ¿no? De la bondad del ajuste, ¿vale? Y, bueno, ahí veis cómo hay ciertas clases, como son los castaños, el centeno, la avena y las hortícolas, por ejemplo, que son en las que peor resultado presenta el modelo, ¿vale? Y luego, al final del todo de la tabla, veréis aquellas en las que mejores resultados da, como son el olivar, el viñedo, el agua, por supuesto, porque está clasificado las imágenes satélite, los frutales de cáscara o la lavanda, por ejemplo, ¿no? Y por el medio, pues ya tenemos, he querido seleccionar así un poco para que vierais los valores de ajuste de las frondosas caducifolias, por ejemplo, o de las coníferas, bueno, por el interés que puede tener, ¿no? En el contexto en el que estamos, ¿vale? Y bueno, y vemos que también los valores son buenos, pero ya digo, digamos que los globales nos están dando muy buenos valores por la influencia que tiene el buen ajuste de los cultivos más presentes en el terreno.
Eso está influyendo en las métricas, es lo que quería decir. Y bueno, aquí hay unos ejemplos, un poco de imágenes, ¿vale? Aquí este es el canal de Babilafuente, en Salamanca, ¿vale? Pues un poco la clasificación que se hace a nivel parcela, bueno, a nivel píxel, y luego se resamplea a nivel parcela, ¿vale? Por ejemplo, bueno, esto es para toda Castilla y León, pero bueno, he puesto el ejemplo este de Babilafuente. Otro ejemplo puede ser este, que son aquí abajo en los páramos, ¿vale? Bueno, pues ahí está dividiéndose el Valle del Esla, el Valle del Órbigo, ¿no? Y cómo queda entre medias el secano, ¿no? Con el viñedo que hay y tal y cual. Bueno, ahí veis un poco imágenes globales para zonas de cultivo regadío, ¿no? Fundamentalmente como son estas. Y luego esta última imagen es una imagen de esta base militar o este área de entrenamiento militar que hay aquí cerca de la ciudad de León, ¿vale? Y bueno, pues una foto aérea, el mapa de cultivos que obtenemos nosotros, ¿no? El verde clarito es el matorral, esa especie de azul grisáceo son las coníferas y el verde oscuro son las frondosas caducifolias. Y he querido compararlo con el mapa forestal de España, ¿vale? Para esa misma zona, para que veáis cómo, en nuestro caso, puesto que las clases que son de superficie natural para el mapa de cultivos son únicamente a efectos de evitar errores de comisión, pues no tiene tanta discriminación como la que podemos tener en los cultivos, ¿vale? El objetivo, para el caso de lo que hay ahora mismo, son los cultivos. Por eso va a haber más grado de discriminación en los cultivos que en las superficies naturales. Bueno, y entonces, bueno, me quedan ya unos pocos minutos, algunas experiencias que tenemos aquí en Itacil a este nivel, bueno, pues que lógicamente se ha trabajado muy a nivel agrícola, se han hecho experiencias previas en diferenciar especies de pinos, ¿vale? Y sí que se ha logrado, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, habría que afinar un poquito más, lógicamente, ¿vale? Pero bueno, fueron experiencias puntuales. Las imágenes de satélite, lo que decía, dependemos de las imágenes de satélite y eso tiene una dependencia a su vez de las nubes. Hay veces, algún año, que solo se han podido utilizar la mitad de las imágenes aproximadamente de todos los pasos de satélite que hay encima de Castilla y León, ¿no? Es muy importante el momento de las imágenes, ¿vale? Ahí veis una gráfica de los NDVI de distintos cultivos, ¿vale? Y he señalado en rojo la diferencia que hay entre el trigo y la cebada, ¿vale? Es decir, hay un momento, una serie de... Esa es toda la campaña, ¿vale? La campaña agrícola, y hay una serie de unas imágenes, ¿vale? Que son las que están dentro del recuadro rojo, ¿vale? Dentro de las cuales, si en ese momento tuviéramos nubes, ¿vale? Pues nos fastidiaría el poder diferenciar el trigo y la cebada, porque el trigo y la cebada se discriminan un poco por la época de asurado, ¿vale? En la que la cebada, la senescencia empieza antes, empieza a amarillear antes, ¿vale? Pero el trigo sigue verde durante unas semanas, ¿vale? Pues esas imágenes son clave para poder diferenciar un cultivo de otro, ¿vale? Lo digo ya podemos empezar a pensar cómo podríamos discriminar entre áreas, superficies forestales, especies. Bueno, ya veríamos por modelo de combustible no exactamente la especie, pero bueno, era un poco para indicar la importancia de la época, ¿vale? De la imagen de satélite. Y luego, por supuesto, lo que queramos diferenciar tiene que se tiene que poder interpretar en algún valor numérico de las variables independientes, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay modelos de combustible, el M1, por ejemplo, y el PM1, que son bastante parecidos entre sí, y claro, eso se tiene que poder diferenciar en alguna de las variables para que el algoritmo sea capaz de discriminarlo. Más experiencias, bueno, que las clases de entrenamiento, las muestras de entrenamiento tienen que ser lo más puras posible. Os he puesto ahí un ejemplo de un campo de girasol, donde, claro, al haber mucho suelo desnudo, ¿vale? Pues eso va a influir en el resultado de la clasificación, ¿vale? Y entonces en el girasol sí que es verdad que suele haber problemillas por esa influencia del suelo desnudo que está afectando a las reflectancias y, por tanto, al resultado del modelo, ¿vale? Entonces las clases tienen que ser lo más homogéneas y puras posible. En su momento utilizamos el LIDAR para diferenciar cultivos, pero no tenía influencia en las variables independientes para la discriminación de cultivos, entonces nos hemos quedado con esas que os he comentado al principio. Luego, bueno, claro, si queremos más resolución geométrica, como puede ser satélites estos que hay ahora de 1 metro, 1,5 metros o de 3, ¿vale? De tamaño de píxel, seguramente tengan menos... van a poder recoger menos el espectro electromagnético y, por lo tanto, vamos a tener menos poder de discriminación, ¿vale? O sea, hay un versus ahí, ¿vale? Entre la geometría y la radiometría de las imágenes. Y, por supuesto, las clases tienen que estar distribuidas geográficamente por toda la región y balanceadas proporcionalmente en función de su representatividad, ¿vale? Teniendo suficientes píxeles para el entrenamiento y para el test, ¿vale? Si no, el modelo pues no va a poder ser tan bueno.
Y la propuesta que se puede hacer así a nivel modelo de combustible, pues bueno, pues un poco, pues lo ideal sería seleccionar unas variables independientes lo más relevantes posible para discriminar entre modelos, entre clases de modelos de combustible, perdón, ¿vale? El incorporar datos LIDAR o incluso el radar para ver la estructura vertical y la rugosidad del combustible, ¿vale? Que ya digo que ahora mismo no lo estamos usando porque no hace falta para los cultivos. ¿Qué clasificación? ¿Qué modelos de clasificación? Pues podría ser una Scott & Burgan por lo reciente que es, pero creemos que va a haber que simplificarla, habría que simplificarla para poder discriminar clases, ¿no? O sea, cogiendo las más representativas que haya en Castilla y León, pero todas creemos que es posible que sea difícil, porque claro, cuanto más clases, más muestreo vamos a necesitar, ¿no? Y más homogéneas van a tener que ser las muestras. Entonces, bueno, eso es un poco, me he adelantado un poco al siguiente punto, ¿no? Que es eso de la verdad terreno, pues va a tener que haber un número suficiente de muestras de cada uno de los modelos, de las clases de los modelos que se quieran interpretar, tiene que estar estratificado en función de la representatividad que tienen que ser homogéneas, pero pueden ser de tamaño variable y tal, porque no hace falta que sea pues como una parcela de inventario de X radio, ¿vale? No, mientras sean clases homogéneas, da igual un poco la superficie, siempre que haya un mínimo total de píxeles, ¿no? Otra cosa, fruto de la experiencia, el dividir Castilla y León en zonas seguramente sea bueno, ¿vale? Para afinar el modelo, es decir, trabajar por bloques y luego fusionarlo todo, ya sea en función de las características climáticas, de la especie principal, del tipo de masa, bueno, eso ya habría que analizarlo un poco. Trabajar sobre un piloto, ¿vale? Una zona prioritaria para empezar, probar, ¿no? Y analizar partiendo desde clases más homogéneas a más heterogéneas, por ejemplo, pues primero saber si somos capaces de discriminar las clases de modelos de combustible de matorral, arbolado, herbáceas, y luego dentro de cada una de ellas ir viendo si podemos ir subdividiendo el árbol, ¿vale? Y luego, una vez si se lograra ese objetivo, pues es un mapa que se puede actualizar una vez al año, por ejemplo, con los cultivos, cuando ya viene la época de la cosecha del cereal, que, bueno, que es una época complicadilla, que se suelen producir ciertos conatos de incendio, ¿no? o inicios de los incendios, ¿vale? Pues ahí se puede proporcionar una actualización, ¿vale? Y luego ya, por supuesto, todos los años, pues un poco cambiando el modelo, pues un poco pues a las zonas donde se han producido incendios, donde ha habido tratamientos silvícolas, cortafuegos y demás. Y bueno, y justo he llegado al final, así que fenomenal, me ha gustado el tiempo. Así que nada, pues muchas gracias a todos por escucharme y espero que haya resultado de interés.